que el calor del Espíritu Santo nos vaya abrigando. Quiero compartirle algo bien real, algo muy real que inclusive se identifica en parte con la situación que yo viví años atrás. Normalmente cuando uno es joven, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo vengo de un hogar muy lindo, un lindo papá, una linda mamá, muy prósperos y toda la situación esa. Uno nunca piensa o no tiene un orden de prioridades en el que piensa que hay que ponerle a Dios en el primer lugar. Uno dice, no, yo decía, por ejemplo, no, yo creo en Dios, de hecho era muy religioso, y Diosito por aquí, cuando en esas épocas, 15, 16 años, ya jugaba el fútbol barrial, y la típica, ¿no? Antes de entrar a la cancha, no hacía así, y se persignaba, y todas las de ley, ¿no? Y piensa que todo eso es darle una honra a Dios, un reconocimiento, cuando en realidad la vida, ¿sí? Los frutos del comportamiento, las actitudes, las conversaciones, las decisiones mal tomadas, desdicen todo totalmente de esa creencia supuestamente que tenemos en Dios. Y digo, a veces todos somos tan necios en entender que a Dios hay que darle el primer lugar siempre, y que ese primer lugar no le corresponde a nadie más que a Él, y que hay que vivir para Él, y que hay que vivir para conocerle, para adorarle, para seguirle, y que hay que jugarnos del físico por causa de Cristo, pero eso uno no lo entiende, ¿no es cierto? Yo voy a comenzar una historia por el punto medio, ¿sí? Sabiendo que hay una historia por detrás y que hay una historia por delante, ¿sí? O digo historia porque es de un acontecimiento, de una vida que tuvo que cambiar, se vio obligada a cambiar por las circunstancias. Para eso le pido por favor que abra su Biblia en Segunda de Crónicas. Lo hermoso de la palabra de Dios es que está lleno de historias de personas como usted y como yo, ¿sí? Se identifican en nuestras pobrezas, en nuestras riquezas, en nuestros deleites, en nuestros fracasos, frustraciones. Por eso es que la Biblia es escrita para los hombres, para saber, para la humanidad, para saber cómo Dios opera. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 33, se habla de un muchacho, en realidad de una criatura. Y yo quiero que nos vayamos a los versículos 12 y 13. Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 12 y 13. Hago yo la lectura de la palabra, siempre usted, por favor, con atención y con reverencia a la misma. Segunda de Crónicas, capítulo 33, vamos directamente a los versículos 12 y 13. Y dice así, preste bien atención. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y le restauró a Jerusalén y su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Sí? ¿Por qué me fui directamente, digo, a la mitad de la historia de este hombre? ¿Sí? Porque ahí destaca algunas cosas que es necesario que nosotros tomemos en consideración en todo tiempo, en toda edad. Yo digo, comencé hablando de los jóvenes porque obviamente este chico tenía 12 años cuando tiene una gran responsabilidad, ya vamos a hablar de eso, y porque la conclusión de la vida tiene que ser esta. La conclusión de la vida tiene que ser esta, ¿no es cierto? Es decir, terminar reconociendo que Dios es Dios. Terminar reconociendo que Dios es Dios. Versículo 13, al final, dice que Manasés, ¿sí? Así era el nombre de este muchacho, Manasés termina reconociendo que Dios era Dios. Y un poquito antes de los versículos que acabamos de leer, dice que él se vio en angustia, se vio en quebranto, se vio en dolor, se vio en necesidad, se vio hecho pedazos, algo que nunca lo visoró. Él no pensó que iba a llegar a ese punto, pero en un momento determinado de su vida, pues, se vio. Dice, en angustia y humillado grandemente delante de Dios. ¿Y qué le tocó? Porque le tocó, no fue una voluntad, no fue el deseo de buscar de Dios, no, le tocó, fruto de las circunstancias que ya vamos a hablar. Dice, orar a Dios
humillarse delante de Dios, decirle a Dios, por favor, ayúdame, socórreme. Yo no pensé que iba a estar entre la espada y la pared. Yo no sabía que habían cosas que pueden pasar en mi vida y que van más allá de mis condiciones y de mis capacidades. Por el contrario, cuando uno es niño, adolescente y joven, uno cree que es invencible, ¿no? Yo no necesito de Dios. Yo sí creo en Dios, sí creo, pero yo no necesito. Para eso soy inteligente, para eso soy fuerte, para eso soy deportista, para eso soy guapo y para eso. Y uno cree en la vida así, ¿no? Que por guapo a uno le va a ir bien en la vida, sin saber que Dios está golpeando la puerta del corazón y diciendo: hazme caso, obedéceme, camina conforme a mi voluntad. Si yo no te estoy pidiendo que te acerques a mí para causarte daño, todo lo contrario, te estoy diciendo: ven a mí, porque yo tengo vida y vida en abundancia para ti. ¿No ves cómo el mundo ha fracasado? ¿No ves los hogares destruidos? ¿No ves cómo la droga les consume? ¿No ves el alto grado de delincuencia? ¿No ves el sicariato? ¿No ves cómo la gente se pierde? ¿No ves cómo la gente cae en fornicación, en adulterio? ¿Cómo la juventud ya no tiene principios morales? ¿No ves cómo el trago y la droga les tiene sumergidos? ¿No ves? Ven a mí. Sí, yo te propongo. Pero digo, me identifico plenamente en esto. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo era religioso, a pesar de que yo era espiritual, en realidad era espiritista, ¿no? A pesar de todas esas cosas, yo tuve que vivir una angustia profunda para llegar a los caminos de Dios. Porque así somos de necios, ¿no? Así somos de tercos. Ahí dice él, oró a Dios estando humillado terriblemente, grandemente humillado, en medio de una angustia terrible, y termina reconociendo que es Dios. ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama el hito que marcó la diferencia. El hito, el punto que marca la diferencia en nuestras vidas. En este caso fue una gran angustia. ¿Sí? En este caso fue un dolor profundo. En este caso fue un sentirse impotente ante las circunstancias. Pero fue un hito, gracias a Dios, ¿no es cierto? Fue un hito que marcó la diferencia de su vida pasada respecto de su vida futura. La pregunta obvia, antes de desglosar un poquito la historia y ver en qué coincide con nuestras vidas, la pregunta obvia y que casi nunca nos hemos hecho nosotros, pero sí hacemos cuando ya conocemos de Cristo a otras personas es: ¿por qué esperar esto, no? ¿Por qué esperar el dolor, el quebranto, la desilusión, la frustración, la angustia, la impotencia, el llanto y el crujir de dientes? ¿Por qué esperar eso? Sí puedo hacer las cosas con paz, con calma, con tranquilidad, ¿no es cierto? Y deleitarme en la presencia de Dios. Ahora le voy a dar algunas respuestas. Una, dice la palabra de Dios, de la historia de este muchacho, o sea, los 11 versículos anteriores, ¿sí? Y antes de los 11 versículos anteriores hay un capítulo anterior a él que habla del papá de él, de este muchacho llamado Manasés, ¿sí? El papá de él era un hombre bueno. Comienza diciendo del papá de él, del rey Ezequías, dice: e hizo lo recto y lo bueno delante de los ojos de Dios. Entonces el papá de este muchacho era un hombre bueno, temeroso de Dios, obediente a Dios. Y obviamente cuando uno es temeroso de Dios y es obediente a Dios, en la vida le va bien. O sea, cuando uno hace las cosas conforme a la voluntad de Dios, obviamente para eso hay que conocer la voluntad de Dios, ¿sí? Uno no puede decir: no, yo creo que estoy bien con Dios, y qué tal que yo le diga: yo creo que no, porque es su creencia versus la mía, ¿no es cierto? Pero cuando uno conoce la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y se encamina en la voluntad de Dios, a la postre el resultado es que a uno le va bien en la vida, ¿sí? Y al papá de este muchacho le fue muy bien en la vida, muy bien, ¿sí? Él fue un hombre temeroso de Dios, hizo lo recto y tuvo enemigos, les venció. Tuvo negocios, prosperó, ¿sí? Tuvo una enfermedad, se sanó, ¿sí? Y así podríamos enumerar varias cosas del papá de él. ¿Qué entiende uno?
que si al papá le va bien, siendo un hombre de Dios, los hijos han de seguir igual que el papá, ha de entenderse así. Pues resulta que no. Algún rato, pues, nuestros progenitores, nuestros ejemplos, algún rato los adultos, ¿sí? O vamos envejeciendo y ya no tenemos el protagonismo que en la vida tenemos en un momento, o simplemente morimos, pues, ¿no? Algún rato, nadie es inmortal. Y cuando uno muere, uno debe aspirar a haber dejado un buen ejemplo. Esa es la aspiración, ¿no es cierto? Yo ya he muerto, más que me maten también, ¿sí? Pero haber dejado un buen legado, un buen ejemplo a mis hijos, a mis nietos, a las personas cercanas a mí, a mis sobrinos, ¿no? Que por lógica, que la vida no tiene mucha lógica, pero por lógica seguirán existiendo después de los días de los adultos, y que ellos se encaminen dentro de la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, que digan, no, pues o sea, a mi tío le fue muy bien, él se entregó a Cristo Jesús a los 28 años y tuvo un chévere hogar y Dios le bendijo, y la esposa se enfermó, pero Dios le sanó increíblemente. O sea, que vean, ¿no? Que vean que cuando uno hace las cosas, o se esfuerza al menos por hacer las cosas bien, a la postre le va bien en la vida. Este Wambra, este muchacho llamado Manasés, dice así. Los primeros 11 versículos le voy a dar lectura. Usted escuche nada más la historia, vaya poniéndole ilustración, póngale video al audio que yo le voy a dar, ¿sí? Y dice así, capítulo 33 de Crónicas. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a las adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo le entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Toma tu dulce, se llama eso. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Dice que este muchacho, teniendo un buen papá, temeroso de Dios, bendecido y prosperado, sanado y restaurado en algún momento en que se había determinado su muerte, su papá oró profundamente, lloró profundamente y fue sanado, ¿sí? Y fue prosperado y fue bendecido. ¿Qué tan difícil era? ¿Qué tan difícil era para el Wambra mirar la condición de su papá y decir: yo voy a hacer lo mismo que hizo mi papá? Porque si a mi papá le fue bien, lo menos que yo puedo hacer es aspirar a que me vaya bien. Y si la clave para él fue seguir a Dios, hacer lo recto y lo bueno delante de su presencia, pues eso lo voy a hacer. No hizo eso. El Wambra tenía 12 años cuando le tocó reinar por muerte de su padre, le tocó reinar. Y comienza diciendo de él: e hizo lo malo delante de Dios.
Cuando yo veo eso, ¿no? De que una persona que teniendo un buen ejemplo, que no todo el mundo lo tiene, que teniendo un buen ejemplo, ¿sí? Hace exactamente lo contrario, que habiéndole dicho, mijito, así es como tienes que comportarte, Dios es todo, no tienes que consultar con adivinos, no tienes que caer en hechicería, no tienes que caer en la ouija, no te drogues, no fumes, no forniques, no robes, sé honesto, sé transparente, pero deliberadamente hace todo lo contrario. Ahí es cuando yo digo, paréntesis en la prédica, sí, le faltó una buena pizza. Le faltó darle una pizza al Wambra, pero ve que se estremezca de la garrotiza que le da. En algo hubiera ayudado, eso sí estoy seguro, ¿o no? Los que somos de aquellas épocas en los que nos daban una pizza merecida y a ratos inmerecida, ayudó. Entonces, de inicio, sí, si usted tiene una persona cercana así, no dude, compártale del Señor. Ganas no me falta de decir, pero entonces él comienza haciendo lo malo, pero verdaderamente, como dice el versículo 7, este sí se excedió, porque hubieron otras historias en las que dice sí, hizo lo malo, en fin, pero este ya se excedió, ¿no? Y le voy a poner el ejemplo para entenderlo en nuestro tiempo así de fácil, ¿sí? Dios había escogido a la ciudad de Jerusalén y al templo que Salomón construyó con los materiales y recursos que su padre David había ahorrado, ¿sí? Y Dios decidió y dijo, yo escogí esta ciudad y escogí este templo para que aquí habite mi presencia, punto. Por lo tanto, este templo tiene que ser santo. Se acabó, ¿sí? No vayan en pos de otros dioses, ¿sí? Pero exactamente lo contrario, en pos de otros dioses. ¿A qué equivale eso en nuestra época? Porque no vamos a decir, no, yo sí creo en Diosito. No. Cuando la Biblia dice no vayas en pos de otros dioses, está diciendo no tengas otras prioridades antes que agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque este mundo tiene un montón de dioses, ¿no? Por ejemplo, un gran dios en este mundo es el dinero. El dios dinero. ¿Quién no le ama a ese dios? ¿Quién no le procura a ese dios? ¿No es cierto? Y ese dios dinero, ¿sí?, es extremadamente peligroso porque acaba con la gente. Acaba. Cuando uno llega a tener mucha relación con ese dios dinero, sí, eso acaba, mata, destruye hogares, destruye vidas. Es terrible el dios dinero, ¿no es cierto? Ahora, el dinero, no como Dios, es bueno. Porque el problema no es el dinero, el problema es tenerle como Dios, como la máxima aspiración, como lo único que quiero. ¿Por qué cree usted que ha crecido tanto la empresa del narcotráfico en el mundo entero? Porque el Dios dinero llega de manera fácil y no importa que mientras tanto mate a generaciones, ¿sí? No importa que sea necesario tener un brazo fuerte, articulado, que es el sicariato, no importa nada, lo importante es el dinero. Entonces, el problema, insisto, no es el dinero, el problema es tenerlo como Dios, como una prioridad, como un anhelo permanente, como mi expectativa, como el objetivo de mi vida, ¿sí? Eso es lo que está mal, ¿sí? Ese es un Dios, por ejemplo. Hay otro Dios hoy en día, ¿sí?, que se llama el Dios de la vanidad, porque ahora más vale la apariencia que la ciencia, ¿sí? Ahora no importa si soy buena gente, mala gente, no, ahora importa cómo me veo, la imagen que proyecto, ¿no es cierto? Es por eso que les va mejor a los gimnasios que a las iglesias. No me había dado cuenta, pastor. Claro, es por eso que hay más salones de belleza que iglesias. Y es por eso que les va, bueno, a la nuestra no, a la nuestra nos va mejor que a todo mundo, porque creemos en Cristo Jesús y tratamos de vivir en su palabra, ¿no es cierto? Pero usted ve, durante el paréntesis de la vida que tuvimos con el COVID, que hoy hay un rebrote, ¿sí?, ¿quiénes fueron los primeros que reclamaron que se reabran los gimnasios? Porque ellos estaban perdiendo, ¿no? Las iglesias no, porque nosotros no perdemos, porque somos sostenidos por Cristo Jesús, el Rey de Gloria, el dueño del oro y de la plata, ¿sí? Entonces, tranquilo, a lo mejor ellos no sabían qué hacer,
Nosotros sí supimos qué hacer. ¿Por qué? Porque tenemos la dirección de Dios. Y Dios nos dijo, tranquilo Santiago. Ya, si Él me dice tranquilo, ya, yo no duermo, pero si Él me dijo, le creo. ¿Sí? No digo que no me angustio, sí me angustio, ¿sí? Pero le creo. ¿Por qué? Porque el que me dijo es Dios, ¿no es cierto? Hay otros dioses, como por ejemplo la pornografía, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual, ese es un dios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por eso le proyectan en todo, por eso está metido en todo, el sexo ilícito, la fornicación, la pornografía, ahí está, ¿no es cierto? Entonces es otro dios. Así que si este hombre se fue en pos de otros dioses, hoy en día la sociedad se va en pos de otros dioses, se va en pos de dioses ajenos, que terminan siendo destrucción, que terminan siendo el acabose de la vida, ¿sí? Y no van en pos de este Dios, que es el Dios verdadero, ¿no es cierto? Una cosa. Pero hay algo más. ¿Sabe qué había hecho este que le leí, no? Los 11 versículos anteriores a los que inicialmente leímos. Dice que él fue tan atrevido, oiga esto, él fue tan atrevido que aquella casa, aquel templo que había hecho Salomón, para que ahí esté la presencia de Dios, él ahí adentro metió imágenes de una diosa que se llamaba Acera, ¿sí? Y rindió culto a toda la basura satánica que había en aquel entonces. Dentro del templo de Dios hizo eso, imagínense. Los otros se habían ido en pos de otros dioses, pero al menos al templo le respetaban, pues. Ahí no, este sí se excedió, ¿sí? Porque este metió imágenes dentro del templo, pintó las paredes del templo, ¿sí? Con los dioses ajenos, ¿sí? A lo mejor pintó unas estrellas, pintó qué sé yo, ¿no? Habrá pintado ahí todas sus adivinaciones a las que él acudía, a esos agüeros que él acudía, ¿sí? ¿Qué era el agüero? El agüero era el presentimiento que le daba, ¿sí? Los animales, cuadrúpedos, reptiles y principalmente las aves. Entonces de pronto venían, no sé si se acuerdan ustedes, ahora ya no he visto, ¿no? Porque obviamente la naturaleza ya no está cerca de la civilización. Los cortapelos, ¿se acuerdan? Eran unos insectos así grandes, ¿no? Amenazantes, y que iban así, directo, entonces uno tenía que esquivarles ahí, ¿no? Entonces venía un cortapelo, sí, y la gente piensa y dice, algo malo creo que me va a pasar. O cuando pasa un gato negro, no, dice, alguien se va a morir. ¿Sí se acuerda usted? A lo mejor los jóvenes no saben de eso, ¿no? Pero antiguamente se creía así, ¿sí? Eso es el agüero. Por eso es que decía, cuando a uno le llegaba una noticia media que podía afectar, decía, y alguien traía esa noticia, decía, este sabe de mal agüero, como que nos anuncia que algo malo va a pasar, ¿no es cierto? Eso se pensaba cuando uno no tiene a Dios, pues no. Pero cuando uno tiene a Dios, nuestros pensamientos son positivos. Nuestros pensamientos dicen, sí, ve, la situación está complicada, pero yo soy hijo de Dios. ¿Sí? Y uno piensa siempre en que a uno le va a ir bien, no tiene por qué irme mal. ¿Por qué? Porque yo vivo para Dios, para agradarle a Dios. Y si algún rato Dios permite una prueba, alguna cosa, es porque Dios quiere probarme para que yo sea aprobado y crecer en mi vida. Pero cuando uno no tiene a Dios, uno piensa mal. Uno todo piensa mal. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el pensamiento está hecho pedazos. ¿Por qué el pensamiento está hecho pedazos? Porque ahora viene lo que le dije. Este hombre fue tan perverso, este muchacho, tan perverso, que había metido toda esa idolatría, esa abominación, como lo llama la palabra de Dios, dentro del templo. Ahora yo le recuerdo algo. Allá en Primera de Corintios, ¿sí? En el capítulo 3, le voy a dar lectura. En Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué tal? Claro, este Manasés literalmente se excedió,
metiendo esas imágenes, esas abominaciones, esas cosas satánicas dentro del templo. Pero resulta que el templo de nosotros ahora somos nosotros el templo de Dios. No es solo este espacio. Claro que sí, este es el espacio que Dios permitió que lo tengamos para reunirnos como su pueblo, para invocar su nombre, etcétera, etcétera. Pero el templo de Dios hoy somos nosotros. Ahí dice, 1 Corintios 3:16, ¿no sabes que el templo de Dios eres tú? Y que tú fuiste creado para que en ti more el Espíritu Santo. Ahora, si eres tan insensato como Manasés, ¿sí?, y quieres destruir ese templo de Dios que eres tú, Dios mismo va a dejar, destrúyelo, acábalo. Si tú quieres meter pornografía, droga, tabaco, alcohol, malas conversaciones, pésimos pensamientos, le estás destruyendo al templo, pues. Y si quieres destruir al templo, ve. Dios dice, yo no soy quien para irme en contra de tu voluntad. Terrible, ¿no? Lo que él nunca se imaginó es que, siendo rey, teniendo todos los placeres de la vida, teniendo la juventud para disfrutarla, Dios iba a permitir que los asirios lleguen, le capturen, le quiten de su reinado, le lleven de su ciudad, ¿sí?, amarrado, obviamente vituperado, humillado, a Babilonia. ¿Sí? Le dice, y ahora, Diosito, ayúdame. Ah, ahora sí, Diosito, ayúdame. Qué buena nota, ¿sí? Hiciste lo que te dio la gana con tu vida. Destruiste no solo tu vida, sino que profanaste el templo. Y como si eso fuera poco, ¿sí?, hiciste tropezar a toda una tribu de Judá, al reino de Judá. ¿Cuántas veces, versículo 11, Dios te habló a ti y al pueblo y no te dio la santa y regalada gana de escuchar? ¿Cuántas veces te hablé? Ayúdame. ¿Sí o no queda ganas viendo la historia de este? Por eso yo insisto, sí le hizo falta, no una, varias buenas pisas al guambre este. Pero vea, no digo si yo fuera Dios, porque eso sería una blasfemia, pero si a mí me hubiera tocado juzgarle a este guambra, en Babilonia él estaba ahí, esposado, le hubiera dicho, arrodíllate. Se arrodilla, pon las manos al piso. Bueno, hubiera pasado por los dedos y diciéndole, yo te dije. Eso hubiera pasado. Pero vea, si es impresionante que la gente desperdicie su vida como este, es mucho más impresionante la gracia de Dios. Él oró y Dios le restauró. Terminó entendiendo que Dios es Dios, que con Él no se juega. Terminó entendiendo que a un corazón contrito y humillado Dios no le desprecia. Porque un sinvergüenza como este, un blasfemo como este, un satánico como este, oró a Dios. Y la Biblia dice en los versículos que leímos originalmente que Dios le respondió. ¿Qué tal? Ese es el Dios que se predica, el de aquí. Este que no importa si hemos sido terribles, si hemos pecado, si nos hemos deleitado en el pecado, si nos hemos creído suficientemente pilas, si hemos blasfemado contra Él. ¿Cuántas veces tomamos su nombre en vano para hacer chistes, para hacer broma? Dice que había una vez y que Diosito y jajaja. Blasfemos. No teníamos opción de que Dios nos mire siquiera. Pero no, ve. Dijo, ¿sabes qué te mereces, Santiago?
Por eso digo, me identifico tan plenamente con este hombre, porque yo era así, ¿no? Religioso supuestamente, pero era una porquería. Y cuando estuve en angustia, hace ya van a ser 32 años más o menos de mi vida, en la plenitud de mi vida, a los 28, yo tenía 28 años en aquel entonces, fuerte, deportista, bien alimentado, profesional, el doctor, en la plenitud de mi vida, me vi en angustia. ¿Usted cree que yo tenía cara de decirle a Dios, ayúdame? ¿Usted cree que yo me sentía motivado a decirle, Diosito, dame otra oportunidad, como yo le trataba a Diosito? O como yo era pecador blasfemo, yo le decía, el flaco. Perdóneme, ¿qué basura soy yo para decirle al Rey de Gloria, Rey de Reyes y Señor de Señores, el flaco, el de arriba, cucaracha? Pero vea, en medio de toda mi blasfemia, en medio de todo, igualito igualito, ¿sí? Malcriado desde los 12 años, como este mismo. Fue necesario un hito que marque la diferencia. Nos lleva a la angustia, al dolor, al quebranto, a la desesperación, para que se marque un hito que marque la diferencia. La Biblia dice, como leímos en esos versículos iniciales, que Dios le restauró a él a Jerusalén, es decir, le sacó de Babilonia y le llevó a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, le devolvió el reinado, le dio otra oportunidad de vida. Gracias a Dios él la aprovechó, ¿no? Gracias a Dios él la aprovechó. Porque todos los lugares altos y esos altares que había hecho para ofrecer a otros dioses, los quitó, los derribó. Sacó obviamente todo lo que estaba dentro del templo, pues no, esa imagen que había hecho y que había metido dentro del templo, sacó la imagen, restauró el templo. Claro, todas las cosas que uno hace tienen su consecuencia, ¿no? Él tuvo un hijo y el hijo hizo lo malo ante los ojos de Dios. Obviamente, lastimosamente los hijos son más pilas en seguir el poco mal ejemplo que podemos dar los papás, eso lo siguen, y no el buen ejemplo, consecuencias de la vida. Pero al menos él entendió. Pregunto antes de concluir, ¿por qué esperar la angustia, la desolación, el quebranto, el dolor, la desesperación, la impotencia? ¿Por qué verme en el filo de la angustia y de la desesperación, cuando hoy le puedo decir a Dios, como le vamos a decir, Señor, yo sé que no estoy bien, yo sé que no estoy bien, yo sé que estoy alejado, vengo a la iglesia, pero no estoy bien, no estoy como tú quieres que esté y como yo desearía estar, conectado contigo en santidad, con una vida de compromiso, y enmendar, no esperar el dolor, porque también no sabemos, ¿sí?, la clase de quebranto que nos pudiera llegar, ¿no? Uno dice, no, cualquier cosa, yo aguanto. Una cosa es decirlo y otra muy diferente es vivirlo, ¿sí? Y la otra situación que aún es mucho más difícil, ¿qué tal que viene un quebranto en nuestras vidas, de cualquier índole, económico, de salud, sentimental, que son los quebrantos más críticos, de cualquier índole, y que el quebranto, en vez de llevarnos a los pies de Cristo, nos hace renegar de Él, que también existe esa posibilidad, ¿no? Y que es muy cierta en muchísimas personas, porque aquí la angustia profunda de él le llevó a cambiar y a corregir. Entonces fue un hito que marcó la diferencia. Pero esta suerte, llamándole de algún modo, esta suerte de cambio, no se ejecuta en todos. Usted ve, hay gente
que no le tiene a Dios como prioridad, que vive por su cuenta, que hace su voluntad, que se siente inmortal, invencible, y de pronto viene una angustia profunda y no llega a conocer y a seguirle de Dios y a hacer un compromiso. Todo lo contrario, reniega, le niega, dice, ahí está, Dios no existe, y si Dios existe, ¿por qué me pasa esto? Entonces los dos riesgos son críticos, ¿no? La una, no saber qué tan fuerte puede ser el quebranto como para hoy decir, estoy bien. Y la otra, no hay garantía de que un quebranto termine siendo un hito que marque la diferencia. Dos cositas y con esto concluyo. La una, la oración es el medio de comunicación que tenemos la humanidad, buenos y malos, con Dios, con nuestro Creador. La oración. Por eso es que le quiero comunicar que a partir del mes de agosto volvemos a nuestros viernes de oración a las 7 de la noche. Amén. 1 hora vamos a estar. Ya no le vamos a llamar como le llamábamos antes al culto de adoración y alabanza. No, este se llama de oración. Venimos 7 de la noche, ¿sí? Si es que hay quien nos ayude con un poco de alabanza, en buena hora. Si no, ponemos un fondito musical, hay linda música instrumental, ¿sí? Y aquí vamos a estar de 7 a 8 orando por milagros, orando por el hermano que se alejó de los caminos del Señor y que queremos verle que vuelva, aunque sea humillado, pero que vuelva, orando por los hijos, orando por el país, orando por la iglesia para que sea fuerte, firme, para que tengamos valor de predicar donde sea que estemos, ¿sí? Orando por sanidad, orando por prosperidad, orando por novios y por novias, porque no quiero solterones y solteronas, al menos de que Dios tenga un llamado especial para los bonitos que se están quedando, gloria a Dios. ¿Quiénes son, pastor? Dios no me ha revelado. Como diría el pastor Eliezer, no tengo espíritu de revelación, pero sí de adivinación, ¿sí? O de sospecha, sabe decir el pastor. Así que la primera cosa es, desde el primer viernes de agosto, que creo que cae 5 de agosto, ¿sí? Volvemos a nuestro tiempo de oración, el viernes. Y la otra, vamos a terminar orando, ¿sí? Yo oro, por favor, usted cierre sus ojitos, incline su rostro y permítame ponernos a cuentas con Dios una vez más. Bendito Señor, precioso Dios, te damos gracias, Padre, por el privilegio que tú nos has dado de despertar en esta mañana. No todo el mundo lo hizo, Señor. Sin embargo, en tu misericordia y en tu favor, nos has dado este privilegio, esta oportunidad de abrir nuestros ojos a un nuevo día, Señor, y queremos primero reconocer nuestros pecados, que manejamos nuestras vidas a veces con una ligereza impresionante, Señor, como si no te conociéramos, como si no hubiéramos recibido de ti algún favor. A veces somos tan mal agradecidos, bendito Dios, y lo reconozco, Padre Santo, que nuestras vidas y nuestro compromiso contigo no va de la mano con tanto favor recibido de tu parte, mi Dios. Por eso y por todas nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros desatinos, yo te pido, por favor, te suplico, bendito Dios, una vez más, perdónanos. Perdona, Señor, perdona nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestros comportamientos. Perdona las intenciones malas del corazón que tenemos muchas veces, mi Dios. Por favor, una vez más invocamos a la sangre preciosa de Cristo Jesús, aquella que fue derramada en el Calvario y que limpió mi vida de pecado una vez más, para que nos limpie, Señor. Ayúdanos a santificar este templo en el cual tú quieres morar y glorificarte, Señor. Y que si ciertamente no lo has hecho, es porque hemos metido mucha basura, Señor, en este templo. Santifica, limpia, renueva, pule nuestras vidas, mi Dios. Y ayúdanos a ser sabios con esa sabiduría que proviene de ti, mi Dios, para no esperar el quebranto, la angustia, para rendirnos totalmente. Por el contrario, si en tu bondad y generosidad infinita, Señor, estamos
medianamente bien o estamos bien, queremos renovar nuestro compromiso de vivir para adorarte, de exaltar tu nombre. Una vez más, bendito Señor, ven a morar en nuestras vidas. Y como fuego consumidor quema todo aquello que te desagrada, pensamientos, actitudes, inclusive planes que no coincidan con tu voluntad, mi Dios. Arrasa, quita, desarraiga, Señor, saca de raíz, bendito Dios. Y que solo tu presencia sea colmando todo nuestro ser. En el nombre precioso de Cristo Jesús te oramos. Amén, amén y amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén. Te recordamos nuestras actividades. Reunión de aprendizaje bíblico el martes 26 de julio a las 7 de la noche. El jueves 28 de julio nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión y tendremos la reunión de universitarios y profesionales a las 7 de la noche. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Reuniones presenciales los domingos a las 7:30, 9:15 y 11 de la mañana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. Iniciaremos nuestra reunión de oración todos los viernes a las 7 de la noche a partir del mes de agosto. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos.